Y en nuestro país la carga tributaria es bastante significativa, ¿no? Ahora, ¿se quiere pagar impuestos o todo se hace para evadir, por una parte? Impuesto a las ganancias, ¿a cuántos trabajadores en realidad llega o alcanza? Progresividad es otro de los términos que vamos a hablar con Darío Rossignolo. Gracias por haber venido, Rossignolo. Muchas gracias por la Bueno, invitación. ¿dónde estamos parados con esta situación? Bueno, es cierto que en la última década la recaudación tributaria en Argentina se ha incrementado significativamente en relación a lo que existía históricamente en términos de presión fiscal en la Argentina en los últimos años, ¿no? Y en cuanto específicamente al impuesto a las ganancias, digamos, el mal llamado impuesto a las ganancias, porque en realidad en todos los países del mundo se denomina impuesto a la renta, impuesto a los ingresos, y aquí se denomina impuesto a las ganancias, ¿no? Es el Personal Income Tax en Europa, en Estados Unidos, entonces ya el nombre de ganancias ya genera discusiones, ¿no? Y en lo que particularmente se refiere al impuesto a las ganancias, ha incrementado su participación relativa en relación a los demás impuestos en la última década. Y es un fenómeno que se ha dado también en la mayoría de los países de Latinoamérica. La razón fundamental por la que se ha incrementado la recaudación del impuesto tiene que ver con bueno, el incremento de lo que llamamos base imponible. La base imponible son los ingresos, ¿no? Entonces, al incrementarse los ingresos, ya sea por incremento del empleo registrado, incremento de los ingresos de los trabajadores autónomos, crecimiento de la actividad económica y crecimiento de precios, ¿no? Salarios y precios, eso hizo incrementar la recaudación del impuesto. El impuesto a las ganancias, el mal llamado impuesto a las ganancias, el impuesto a los ingresos, está diseñado para ser un impuesto progresivo. Progresivo significa que a medida que los ingresos son mayores, la presión fiscal o el porcentaje de impuestos que esas personas tienen que pagar sobre los ingresos que obtienen crece, ¿sí? Eso quiere decir progresividad. Es decir, a medida que los ingresos son más altos, los impuestos que se tienen que pagar son mayores proporcionalmente al ingreso, ¿sí? Entonces las tasas impositivas deberían crecer. Entonces el impuesto a la renta, como está diseñado para ser un impuesto progresivo. Si bien la recaudación ha incrementado, ha perdido progresividad, porque el impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta digamos, se paga en función de tramos de ingresos. Al no actualizarse esos tramos de ingresos, en función de los crecimientos de precios, los crecimientos de salarios y demás, la mayor proporción de contribuyentes se amontonan, entre comillas, en la escala más alta, ¿sí? Entonces, una proporción cada vez mayor paga a una tasa marginal del 35%, que es la máxima, ¿no? Entonces, para todo ese tramo, el impuesto ha perdido progresividad, digamos. Claro, hubo una reforma, un decreto de la presidenta, ¿no? En el 2012 creo que fue. Ajá. En el cual, Sí, a ver, acá lo tengo, 2013, 2013, sí, 2013, ahí sí, está, 2013. 2013 lo tengo acá. Pero claro, no modificó esto. No, en realidad esto es una discusión que se viene teniendo digamos, anualmente, o es una discusión que ya forma parte del folclore de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Es decir, el tema del mínimo no imponible. Lamentablemente en eso se circunscriben las discusiones solamente, ¿no? Aunque en realidad la cuestión del mínimo no imponible tiene que ver con muchas otras cuestiones que tienen que ver con o que se relacionan con cuántos tienen que pagar el impuesto. Es decir, que haya una persona que antes no lo pagaba y porque no se actualiza el mínimo no imponible lo empieza a pagar. O sea, esa persona se ve perjudicada porque tiene que empezar a pagar el impuesto, pero en realidad, ¿está bien o está mal que lo pague? Es decir, ¿cuánto tenemos que recaudar de impuesto a las ganancias? ¿Sí? Entonces, a eso tenemos que... me parece que la discusión del mínimo no imponible es una discusión de un punto en particular que no hace al diseño de la estructura fiscal, ¿no? El hecho del decreto que usted mencionaba recién, del aumento de los mínimos de 2013, obviamente dejó fuera del impuesto a una gran proporción de gente que lo estaba pagando anteriormente, pero bueno, claro, obviamente. Pero no los se precios, actualizó. no se actualizan, los precios aumentan, empieza a haber gente que no tributaba y que empieza a tributar, o gente que tributaba antes y tributa cada vez más,
¿sí? Entonces se generan distorsiones. Entonces la pregunta es, la discusión, no hay una discusión sobre cuánto, o sea, cuánto tiene que ser la importancia del impuesto a las ganancias o los impuestos directos en la recaudación fiscal, digamos. Y eso se relaciona con la reforma fiscal. ¿Es posible llegar, Darío, a una reforma fiscal? Y, O sea, realmente como tiene que ser, ¿no? digamos, una reforma fiscal va a tener que enfrentarse con muchos intereses, muchas personas que piensan que no tienen que pagar el impuesto y lo terminan pagando, ¿sí? La pregunta es hacia dónde vamos, ¿no? Porque todos los decretos que se hacen para aumentar los mínimos o hacer determinadas reformas son temas circunstanciales, digamos. Al seguir aumentando los precios, al seguir creciendo los salarios por recomposición de poder adquisitivo y demás, Nada se mantiene, ¿no? todo se mantiene. Entonces va a haber, no sé, cada año, cada semestre vamos a volver a seguir teniendo la misma discusión, digamos. Cuando no hay estabilidad se refleja. Exactamente, la discusión de hoy es la misma discusión que tuvimos hace 6 meses, es la misma discusión que tuvimos hace un año, la misma discusión que tuvimos hace 2, digamos, es siempre el mismo fenómeno, ¿no? Y además, viéndolo desde el punto de vista del hacedor de política, del gobierno, no de sino de un gobierno que utiliza los impuestos, tampoco es sano, digamos, tener algún mecanismo automático de ajuste de los impuestos, porque básicamente eso le quita poder anticíclico o contracíclico de la política fiscal del propio gobierno, ¿no? Entonces es una situación bastante complicada en donde el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta aparece en el medio de un fenómeno más complejo que es el aumento de precios y la carrera de precios y salarios, la puja distributiva y demás, ¿no? Claro, y todo lo que destruye todo esto, ¿no? Como la inflación, etcétera, etcétera. Exactamente. ¿No? Que ya lo conocido por todos. Darío, ¿qué situación estamos viviendo hoy, ¿no? De incertidumbre, digo yo, relacionado con algo obvio que es esto de entramos en default, no entramos en default, fondos buitre, griesa, bueno, y todo un montón de terminología que hoy ya se hizo cotidiano, ¿no? Digo, ¿cómo estamos? Bueno, es realmente una situación bastante compleja, ¿no? Porque, y es una situación que, más allá digamos, de la opinión que se pueda tener, no es una situación nueva, digamos, es una situación que ya hace tiempo que se viene manejando, hace tiempo que se conoce, digamos, y si algo se puede decir en función de eso es que evidentemente no se hizo nada para prever llegar a esta situación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es evidente que no es una situación, cuando yo decía que no era una situación fácil, es evidente que el gobierno está en una situación, valga la redundancia, bastante compleja, porque es cierto que no puede ofrecer condiciones mejores a las que ya había ofrecido por una cuestión legal y por una cuestión de ser consistente con lo que había dicho anteriormente o lo que había legislado anteriormente. En consecuencia, digamos, todas las salidas que pudiera haber ante esta situación, ninguna de las salidas está exenta de costos, ¿no? Entonces, claro, todo tiene un costo. todo tiene un costo y no hay solución fácil ante esto. Y también, digamos, una solución para un determinado grupo puede extrapolarse al resto, o no solucionado para un determinado grupo también puede extrapolarse al resto. Y no solo al resto que está en juicio, sino al resto que no lo está, digamos. Y eso sería el peligro mayor, ¿no? Seguro, yo digo que esto no es catastrófico, pero que tiene signos negativos, ¿no? Tiene signos negativos y de no frenarse a tiempo puede potencialmente generar algún riesgo bastante mayor, ¿no? Lo único que se podría pensar es, hubo tiempo para pensar alguna otra solución antes que llegara a esto, ¿no? Entonces, esa es la principal cuestión. Claro, creo que dijo una palabra que es acertada, ¿no? Prever situaciones, ¿no? Cuando uno está en una situación pública, en un cargo público, poder de decisión, etcétera, bueno, hasta en un hogar. Seguro, uno seguro. tiene que ser prever situaciones, ¿no? Y adelantarse. Seguro. Esto es lógico. Bueno, esperemos que todo esto no siga y que la recesión no se incremente, ¿no? Porque Seguro. ese es uno de los riesgos. Seguro, porque, bueno, esto
No solo también es el tema de los propios tenedores de bonos que están en juicio o de los tenedores de bonos que ya aceptaron el canje, sino digamos, la generalización esto al resto del crédito, al resto de las actividades productivas, digamos, al agravamiento de la recesión, al corte del crédito, al corte de la cadena de pagos, y eso sería un real problema. Seguro. Gracias, David. No, por favor. Pausa.